Mis hermanos, yo crecí en un hogar cristiano, no en esta denominación, pero desde niña se me enseñó la palabra de Dios. Desde niña mi madre a mí me hizo conocer la casa, tu escuelita, la casa, la iglesia. Esa era mi ruta. Esa era la única ruta que conocíamos mis hermanos mayores y yo. Somos 8 hermanos y yo iba desde pequeñita a la iglesia con mis hermanos mayores. Bajábamos, vivía en el cerrito y bajábamos caminando al centro. Crecí viendo a mis hermanos dirigir los cultos, enseñar en la escuela dominical. Yo enseñé en la escuela dominical, pero mi papá se alejó del Señor. Cuando yo recuerdo, tenía 10 años más o menos, mi papá dejó de asistir a la iglesia y dejó que su corazón se corrompa con el pecado. Mi papá no tomaba, no fumaba, no iba a fiestas, pero el carácter de un hombre tiene que ser íntegro, mis hermanos. Hoy ustedes varones que me escuchan y son cabezas de hogar, ustedes tienen que ser íntegros frente a su esposa, frente a sus hijos. Y los hijos vemos todo. Yo sabía que mi papá no estaba bien con el Señor y eso rompía nuestro corazón. Nosotros íbamos a la iglesia primero como familia y luego solamente los hermanos. Yo con mis hermanos mayores. Nunca voy a olvidar cuando mi hermano, bueno, allá era diferente, la dominación era diferente, elegían al presidente de jóvenes, invitaban a las familias y mi papá nunca quería ir. Y yo decía, ¿por qué mi papá no querrá ir? Y era porque él había dejado, mis hermanos, que el pecado corrompa su corazón. Usted, mi hermano, cuide su corazón, porque detrás de usted hay toda una familia. Y lo que usted hace repercute en sus hijos y repercutió en la vida de mis hermanos mayores. Mi hermano mayor empezó la universidad, se alejó de Dios. Mi otro hermano se fue a Lima, empezó a trabajar, se casó, se alejó de Dios. Mi hermana se alejó de Dios. Permaneció y permanece hasta el día de hoy uno de mis hermanos que está en otra congregación. Y mi persona, pero yo también, mis hermanos, pese a conocer la palabra de Dios, entré a la universidad y jovencita que me escuchas, no seas necia, no te enamores del mundo, no te enamores de la forma de ser del mundo, de esta corriente, no te enamores de un mundano. Yo tuve un corazón muy ligero. Dejé mi corazón a las pasiones juveniles, como dice la palabra de Dios. Conocí a mi esposo, a quien es ahora mi esposo. Él también venía de un hogar cristiano. Ya Dios había restaurado su hogar. Él también, así como yo, había escuchado la palabra de Dios. Pero él también se había apartado de Dios. Él desde esta denominación del Movimiento Misionero Mundial y yo de mi denominación, ambos apartados del Señor, pero entre comillas éramos cristianos. Mi hermano, si usted piensa, mi hermana, mi hermano joven, si vienes a la iglesia y porque estás en la iglesia piensas que estás libre de pecado, te equivocas. Dice que el Satanás es como león rugiente que viene buscando a quien devorar. ¿Y a quiénes va a devorar? ¿A los que están afuera? No, mi hermano, aquel joven que está buscando del Señor. Y así fue con mi vida. Yo sé que así fue con la vida de mi esposo, porque él me cuenta que venía a la iglesia y participaba. Y a esos está buscando el enemigo, que el Señor lo reprenda esta mañana. No cedas, jovencita que me escuchas esta mañana, no cedas ni un centímetro. Ni por la música, ni por las amistades, ni por las redes sociales, ni por un amiguito o por una amiguita. No lo hagas. Permanece en el camino del Señor, porque el camino del Señor tiene bendición. Yo veo cuántos jóvenes se casan acá de blanco y lloro en cada matrimonio. Digo, Señor, si yo te hubiera honrado, otra hubiera sido mi historia. Otra hubiera sido la historia que hubiera contado. Hermosos son los pies, dice, de aquellos que llevan el evangelio, mis hermanos. Jovencita que me escuchas esta mañana, permanece en el Señor. Así, mis hermanos, mi esposo y yo empezamos a salir, como en el mundo se enamoran, nos enamoramos, nos apartamos más del Señor. Cerca de terminar mi carrera, mi esposo también había terminado su carrera ya policial y nos casamos en pecado. Me avergüenza mucho decir esto,
Pero yo no honré al Señor. Yo sabía que era pecado, mi hermano. A mí desde niña me habían instruido. Y hice caso omiso a la palabra de Dios. Así como Jonás, cuando Dios le mandó algo, se volteó y se dio media vuelta. Lo mismo hicimos, mi esposo y yo, porque los dos sabíamos que estábamos en pecado. Mi hermano mayor me dijo, no te cases, yo te voy a apoyar. Ese chico no te ama, no es creyente. No sé si tú lo eres de verdad, pero no te cases. Pero yo estaba tan enamorada de mi esposo, mis hermanos, que no hice caso, me casé. Y gloria a Dios, porque Dios renovó ese hogar, restauró lo que Satanás había destruido, lo que nuestro pecado había destruido. Nos casamos y cuando uno se casa va con la ilusión de que todo va a ser color de rosa, mi hermano. Yo decía, ya me casé, voy a tener mi hijito, voy a vivir con mi esposo. Y después de casarme, solo a una semana, me di con la sorpresa de que no iba a ser así. Mi esposo me dijo, te quedas con tu mamá, yo me voy a Huánuco. Yo no sabía que mi esposo estaba tan envuelto en el pecado que él prácticamente llevaba una doble vida. Y yo me enteré años después. Y eso marcó mi corazón en lo más profundo, mis hermanos. ¿Y saben por qué es eso? Ay, Dios te ha castigado. Sí, Dios corrige, pero también es la consecuencia de nuestro pecado. Cada cosa que hagamos, mi hermano, mi hermana, tiene consecuencias. No siempre es, Dios te está castigando. No, aprende a decir, eso es consecuencia de mi pecado, de mi desobediencia, porque yo me aparté del Señor, porque yo no escuché el sabio consejo. Y así fue. Fueron, mis hermanos, 8 años de matrimonio, un matrimonio destruido. Nos fuimos a vivir a Lima por el trabajo de mi esposo. Yo empecé a trabajar allá y a la semana, yo nunca voy a olvidar esto, a la semana que nació mi bebé, mi esposo me dejó, me dijo me voy lejos, yo doblé mis rodillas y esa noche, recuerdo entre llantos, escuchaba un mensaje en la radio y el pastor decía, si tú te has apartado del Señor, hoy es el día de reconciliación. Si tú de niño le entregaste tu corazón, pero no has vivido como creyente, hoy es el día para que vuelvas al Señor. Ese día en la cama, a los pies de la cama de mi bebé recién nacido, volví a entregarle mi corazón a Cristo. Ese día, mis hermanos, el Señor en la soledad de esa habitación estuvo conmigo. Y ese día empezó la noche oscura para mí. Hay una noche oscura, mis hermanos, que en algún momento todos pasamos, con la muerte de un familiar, con la muerte de repente de un padre, de una madre. Cuando un esposo o una esposa te traiciona, cuando tu hijo se aparta del Señor, empieza tu noche oscura, empiezas a navegar en el mar de dolor, pero el Señor no te deja. Si tú has entregado tu vida a Cristo, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, el Señor, si tú has entregado tu vida a Cristo, Él va a ir en medio de esa noche oscura. Él está en nuestra barca. Así como cuando los discípulos venía la tormenta y yo decía, Señor, Señor, nos morimos. Sí, sentimos morir. Yo sentía morir, mis hermanos. Por 8 años busqué al Señor. Llegué a una congregación en Lima, donde gracias a Dios los pastores me acogieron. Tuve la bendición siempre de hacerme muy amiga de la familia pastoral. Y vi cómo ellos trabajaban, ellos oraban por mi esposo. El pastor fue muy atinado aún para conversar con mi esposo. Pero el corazón de mi esposo estaba duro, duro, mi hermana. Y el pastor me decía, no dejes tu hogar. Si tú te vas, ese hombre va a terminar de perderse. Y yo decía, Señor, pero la Biblia me respalda. La Biblia dice que sí puedo dejar a mi esposo si él está andando en adulterio. Y yo quería, mis hermanas, aferrada a mi dolor, aferrada a mi derecho, como ahora nos enseña esta cultura, tú tienes derecho a esto, al otro, a aquello, tú reclama. Pero no nos dice lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice, muere a ti mismo primero para que el Señor crezca. Y yo no quería morirme a mí misma.
Yo decía, Señor, yo tengo un trabajo. Yo soy docente en el estado, gano mi dinero, hago mi negocio, yo puedo sustentar a mi hijo, me voy a comprar mi departamento. Mi hermana, mi meta era nombrarme para dejar a mi esposo. Saqué uno de los puestos más altos cuando postulé al nombramiento. A una puerta, mis hermanos, de nombrarme, recuerdo que mi esposo postulaba a un ascenso. Y yo estaba tan herida, no le deseaba mal, pero tampoco le deseaba bien. Y decía, Señor, cuando yo me nombre, voy a decirle a este hombre hasta acá, vete. Y saben, mis hermanos, el Señor no permitió que me nombrara. Todas mis colegas se sorprendían, pero ¿cómo? Si tú has sacado la nota más alta, ¿cómo es posible? Porque no estaba en los planes del Señor de que mi hogar se destruya. El Señor tenía misericordia de esta familia, así como lo tiene de su familia, mi hermana, mi hermano. Hay esperanza en el Señor. El Señor restaura lo que dice, lo que el saltón ha destruido, lo que la oruga ha comido, el Señor restaura. Y así fue, no me nombré, mis hermanas, y a la semana mi esposo asciende. Yo nunca voy a olvidar que caí en depresión. Me puse a llorar, dormía en las tardes, llegaba del trabajo. Mis hermanos, fue un tiempo muy duro para mí. Llegaba así a comer a mi hijo y no quería comer, me dormía y decía, no quiero nada. Sentía que me moría en vida. Muchas veces era un edificio donde vivía, me paraba al borde. Esto no lo sabe mi hijo, mi esposo, pero yo me paraba al borde. Miraba y decía, aquí se acaba todo. Y luego miraba al cielo y muchas veces, mis hermanos, muchas veces sentí la mano del Señor que me decía, no, hija, hay esperanza contra esperanza. ¿Qué es, mi hermana, la esperanza contra esperanza? Yo leí este versículo en la Biblia. Aférrese a la palabra de Dios, mi hermana, mi hermano. Cuando usted sienta que ya no puede más, que están por morir, su única esperanza es el Señor. ¿Y dónde? ¿Dónde va a encontrarla? En su palabra, porque la palabra es vida. Yo recuerdo que decía un texto ahí, Abraham tuvo esperanza contra esperanza. Ancianito él y su esposa, ya no había esperanza de que tengan hijos. Así como no había esperanza para que mi hogar se restaure, mi esposo ya tenía prácticamente otra vida. Y yo decía, Señor, este año vuelvo a postular al nombramiento, pero no me quedo en Lima, me voy lejos de aquí. Me había hecho amigas de Huaral y decía, y mi hijo me decía, vámonos a vivir a Huaral, mamita, es bonito, me decía, él es chiquitito. Nunca entendió, nunca supo, hasta que mi esposo testificó aquí recién lo que había pasado en mi hogar. Y algo quiero que entienda mi hermana esta mañana, y voy a hablar a las hermanas. Si usted tiene problemas con su esposo, si usted ha peleado con su esposo, sus hijos son su responsabilidad. La Biblia nos dice, guarda el corazón de tu hijo. Nunca le dije a mi hijo, tu papá es así, tu papá es asá, tu papá nos está dejando. Mi hijo nunca se dio cuenta hasta el día que mi esposo contó su testimonio. Mi hijo me dice, mamá, yo no sabía. Porque estaba en mi corazón guardar el corazón de ese niño. Yo lo llevaba a la iglesia y mi hijo cada culto decía, yo oro por la salvación de mi papá. Yo nunca voy a olvidar a ese niño que levantaba la mano. Y cuando yo ya no quería orar por ese matrimonio que estaba destruido, él sí decía, yo oro por la salvación de mi papá. Yo sé que esos años que él levantó su mano, el Señor escuchó su oración. Tuvo misericordia, mis hermanos. Y esa misericordia que Él tuvo conmigo me enseñó a amar a un hombre que ya no me amaba. Porque Él me decía, no te amo, nos vamos a separar. ¿Es duro? Sí. Pero yo entendí ese tiempo que el Señor tenía algo mejor. No sabía por qué
Yo recuerdo que un día conversaba con la esposa del pastor y me decía, hay reunión era una conferencia para pastores y sus esposas de los pastores y nosotras nos tenemos que preparar. Y yo decía en mi interior, hermana, con mis hijos, con mi esposo bien perdido, yo decía, un día yo voy a estar ahí. No sabía ni por qué lo decía mi hermana, pero yo decía, un día yo voy a estar ahí. Nunca imaginé lo que el Señor iba a hacer en mi hogar, mis hermanos. Pasaron los años. Mi esposo seguía en pecado. Yo dije, ahora sí, me separo de él. Y de pronto, mis hermanos, el Señor empezó a responder mi oración como nunca antes yo hubiera pensado siquiera. Él trabajaba todas las noches, buscaba solo trabajo de noche. Él prácticamente no vivía en mi casa. Era yo y mi hijo. Era como mamá soltera. Y recuerdo que yo oraba, Señor, decía, cierra las puertas para que él ya no siga pecando. Y un día en la mañana me llama la esposa del pastor, Leslie, me dice, ¿has visto la noticia? Ya no van a trabajar los policías en trabajos particulares. Eso solo pudo ser tu oración, me dijo. Y yo me puse a llorar y de verdad esa semana mi esposo dejó de trabajar en la noche. Al mismo tiempo, mis hermanos, yo quedé embarazada de mi segunda niña. Y yo decía, Señor, ahora ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a separar con 2 hijos? Ya no voy a poder. Con uno podía, ¿y cómo voy a hacer con 2? Y decía, Señor, no, esto está pasando por algo. Y el Señor encaminó cada cosa. A mi esposo le hicieron su cambio a Huancayo. Y así llegando aquí, él llegó a los pies del Señor, usó un accidente, lo trajo hasta aquí y nos trajo aquí, mis hermanos. Él cambió nuestro hogar, Él restauró nuestra vida, nos dio un nuevo hogar. Y ahora, mis hermanos, Él entrega su vida a Cristo, Él quiere bautizarse y el Señor le abre las puertas. Hoy, mis hermanos, nuestro hogar es diferente. No es que no tenemos problemas, hay problemas y por eso le decía, seguimos aprendiendo. Y si usted está acá con su esposo, con su esposa en los caminos del Señor, seguimos aprendiendo, mis hermanos. El Señor restaura familias, pero aún a las familias cristianas nos sigue puliendo cada día, mis hermanos. Siga orando por su matrimonio, siga orando por sus hijos, siga orando porque el Señor responde, porque el Señor trabaja con familias, mis hermanos. Amén. Confíe en el Señor. No lo hace el hombre, no lo hicieron mis lágrimas, lo hizo el Señor. Fueron las oraciones de mi hijo, las oraciones de mi madre, las oraciones de mis suegros, la sierva Gladys, el pastor Alfredo, oraron conmigo. Muchas veces lloramos por teléfono, con mi mamá, con hermanos de la iglesia, para que ese hogar, no solo para que la vida de mi esposo sea restaurada, no solo para que Dios salve a ese hombre, sino para que ese hogar pueda ser restaurado, para que ese hogar ahora pueda decir, aquí estamos y te servimos, Señor. Yo no podría estar parada aquí si no hubiera pasado todas esas cosas. Y le agradezco hoy al Señor por todo lo que pasé, por cada lágrima que derramé, porque todo eso el Señor usó para perfeccionar mi vida, para poder crecer en Él. No podría pararme aquí y ni siquiera podría testificar, porque el Señor todo lo hace para bien. Aún lo que pensamos que está mal, mis hermanos, aún lo que pensamos ya se destruyó, el Señor lo va a usar para bien. En su tiempo, mi hermano. No en nuestro tiempo, en su tiempo. Esta mañana yo le invito a que usted confíe en el Señor. Ponga en las manos del Señor su hogar. Ponga en las manos del Señor su familia para que el Señor pueda restaurar su hogar. Y si usted ya está aquí con su familia, permanezca en el Señor. Siga sirviendo al Señor. No tenemos llamado, me dirá usted. No tienen llamado de repente al pastorado, pero sí todos tenemos llamado a hacer luz
en el mundo. El mundo nos mira, esa familia es cristiana, a ver cómo viven. Y nosotros tenemos que ser luz a esas familias en el trabajo. Hombres que están aquí, ustedes lideran sus hogares, no para mandar, sino para proteger, para ser los pastores de sus familias. Busque del Señor, mi hermano, para ser usted el pastor de su esposa, de sus hijos. Mi hermana, ame a su esposo. Tratemos con amor a nuestros esposos y a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude cada día, mis hermanos. Este sería mi corto testimonio, y que toda la honra y la gloria sea para el Señor.